Hola, buenos días. Voy a leer mi presentación que lleva por título Del documento social al cine político en el México de los años 60. En las décadas de los años 50 y 60 en México se produjeron desde diversos ámbitos y bajo distintos supuestos, cintas que daban cuenta de la realidad social mexicana. Son películas que antes que militar denuncian y desde ese lugar son ocasión para una manifestación política. Son vehículos para visibilizar la injusticia, la pobreza y la inequidad en el país. Diversas en sus formas lo son también en la participación de los realizadores, quienes provienen de otras experiencias fílmicas, de la escritura, de la fotografía, del exilio. Este trabajo pretende mapear la forma en que cierto bloque de películas fueron espacio para la reflexión social y documentar sus causas y las maneras de manifestarse. En esta primera aproximación hablo de algunas cintas específicas, si bien son puestas en orden cronológico, no pretenden conformar genealogía alguna. Muestran, eso sí, cierta inclinación de época por documentar cinematográficamente un momento álgido de la historia del siglo XX mexicano, durante la crisis del modelo de desarrollo estabilizador, con la insurgencia obrera y en el marco del triunfo de la Revolución cubana. Elementos todos que confrontaban la fortaleza del Estado Nacional. Es un momento transformador de la cultura en más de un territorio. La joven literatura de finales de los años 50 ponía fin al modelo de la revolución. Los jóvenes artistas de la generación de la ruptura cuestionaban las formas del nacionalismo plástico y en el teatro y en la música surgían movimientos que, en conjunto, cuestionaban el modelo cultural emanado del régimen de la Revolución Mexicana. En el cine la transformación fue lenta. Estos son algunos ejemplos aislados de un fuerte compromiso de los cineastas con la realidad. En junio de 1955 se estrena en salas mexicanas la película Raíces, nominalmente dirigida por Benito Alarraqui con el apoyo de Carlos Velo y la producción de Manuel Barbachano. La cinta exponía, a partir de ejemplos concretos tomados de la adaptación de 4 relatos del libro El Diosero de Francisco Rojas González, la realidad de desamparo, desigualdad e injusticia en que sobrevivían por aquel entonces las comunidades originarias mexicanas. Significaba una apuesta importante eh, para la compañía de teleproducciones fundada por Barbachano pocos años atrás y abocada a la producción de noticieros fílmicos, espacio que resultaría formativo para muchos aspirantes a desempeñarse en las diferentes áreas del cine, pero que se veían impedidos de ingresar a la industria regular por las condiciones laborales imperantes. Barbachano aprovechaba de esta manera las posibilidades de producción para proponer un cine alternativo a las formas industriales dominantes. La cinta hablaba con fuerza del problema del hambre y la desigualdad, utilizando para ello actores no profesionales, escenarios naturales y relatos sencillos y cotidianos. La cámara, operada por Walter Reuter, en 3 de los 4 relatos, manifestaba aquello que la cinta buscaba, ser un testigo fiel y dar voz e imagen a aquellos que no la tenían. Raíces es heredera de 2 fuertes tradiciones de la cultura mexicana. Por un lado, en el cine mexicano de la época de oro se pueden encontrar múltiples ejemplos de la denuncia de la injusticia y el hambre, particularmente en las comunidades indígenas y campesinas. El cine de Emilio Fernández, por ejemplo, da cuenta de la ancestral injusticia en el campo mexicano, si bien lo hace en línea con un discurso oficial que identifica las causas de la desigualdad con agentes específicos, caciques puntualmente identificados, que deben ser enfrentados por los agentes del progreso que lleven la buena nueva de la revolución y liberen a las comunidades de sus rezagos ancestrales. En raíces, este esquema no opera. Por ejemplo, en el cuento de las vacas, la agencia de la propia mujer campesina que debe renunciar a su familia es la que termina por salvar la vida del padre y la bebé en un escenario de desesperanza y tragedia ineludible. Raíces es también heredera del discurso que desde la literatura da cuenta del contexto social mexicano de aquellos años. Así, el libro en que se basa se había editado en 1952, pero en el lapso de una década se habían publicado en México además obras tan importantes como Al filo del agua de Agustín Yáñez o Luto humano de José Revueltas, mientras que en ese mismo año veía la luz El llano en llamas de Juan Rulfo. Obras donde se cuestiona y expone la realidad vivida por los pobres en México y que están atestiguando de manera puntual la crisis de un modelo cultural surgido de la propia revolución mexicana. Raíces fue vista y alabada en Europa. Cesare Sabatini, guionista e ideólogo del movimiento neorrealista, fue uno de sus espectadores. Gracias a ello entró en contacto con Barbachano y comenzó una colaboración intensa con teleproducciones. Si bien poco fecunda en productos audiovisuales concretos,
rica en cuanto a contactos e intercambios con el grupo de jóvenes cineastas en el entorno de Barbachano. Es particularmente notable este intercambio en Torero, producida a mediados de la década bajo la dirección de Carlos Vela. Otro ejemplo notable es la cinta Pequeños Gigantes, dirigida por Hugo Mozo, seudónimo de Hugo Butler. En 1957, un equipo de niños regiomontanos había alcanzado el campeonato de las ligas pequeñas en Williamsport, Estados Unidos. Nunca antes un equipo extranjero había alcanzado tal logro. Pero además, las condiciones en que estos pequeños entrenaban distaban de las que contaban sus pares norteamericanos. Difícilmente tenían un campo o los elementos mínimos indispensables. Los niños de Monterrey venían en general de condiciones precarias y marginales, y la mayoría de ellos solo conocía los enfrentamientos callejeros. La historia había repercutido ampliamente en la prensa nacional y significó una conmoción para la ciudad. Hugo Butler y Juan Luis Buñuel deciden hacer una película en torno a este caso. La conformación del equipo técnico en torno a la película reflejaba en general un fuerte compromiso social y la historia les daba la oportunidad de hacer una cinta marcada por el sentido político y una historia de denuncia y triunfo del débil a pesar de las condiciones y las trampas. Aquí Hugo Butler en su colaboración con Luis Buñuel y aquí algunos fotogramas de la película. Butler tenía una carrera sólida, pero todavía en formación cuando fue señalado como comunista por el Comité de Actividades Antinorteamericanas. Obligado al exilio, no dudó en llenar su cinta de subtextos que denunciaban el racismo de la sociedad estadounidense. Para lograrlo se apoya en una fotografía muy empática en rostros y angulaciones. Las contrapicadas que abundan en la película le dan ocasión a la cinta de hacer acercamientos y proponer tomas que difícilmente se hubieran logrado en el contexto real de la cinta en los juegos de béisbol, aunque esas mismas tomas enfatizan el rostro inexpresivo del entrenador en confrontación constante con los muchachos. La película de Butler y el guión de los pequeños gigantes hacían referencia a la política norteamericana en la frontera. Subraya la desigualdad económica y de manera central el racismo de la sociedad norteamericana a través del enfrentamiento deportivo. Hacia mitad de la cinta, tras ganar su primer juego, el equipo mexicano entrena despreocupado en el campo empastado cuando un grupo de norteamericanos llegan a advertir sobre la ilegalidad de entrenar con uniforme en domingo. Aunque el asunto no trasciende, la amenaza logra mediar el ánimo del equipo. Estrategias de este tipo son denunciadas como pequeñas trampas de los norteamericanos. Mientras los chicos abandonan el campo, al fondo del cuadro, la toma emplazada a nivel de suelo muestra en primer plano las botas lustrosas de los estadounidenses que festejan su acción. Sin embargo, la película es también una historia de solidaridad. En momentos críticos se muestra el apoyo de la gente común. Al ser rodada con equipo ligero, la historia se desenvuelve en barrios y mercados, en la calle de ambos lados de la frontera, donde la gente común siempre ayuda a pesar de la hostilidad de la ciudad. En las condiciones de injusticia entre los pobres, siempre se puede construir algo que contribuya al triunfo de todos, parece afirmar esa cinta. Al final de aquella década, el notable fotógrafo Antonio Reynoso emprende junto a Rafael Corquidi la filmación de un cortometraje en el Valle del Mezquital, una región árida y donde los pobladores sobreviven a las duras condiciones del clima y de la realidad política. Nos acompaña Juan Rulfo, quien sobre la marcha va elaborando un relato. Esta colaboración da por resultado El Despojo, cinta que narra también la realidad de la pobreza y la injusticia. Una pareja es víctima de los abusos de un cacique a quien él debe asesinar antes de emprender la huida, tema recurrente en los relatos rufianos. La mayor parte de la historia sucede en un recoveco del tiempo tras el enfrentamiento a tiros entre ambos hombres caen abatidos. Pero antes de terminar de caer, el protagonista, el relato se desprende y atestiguamos el intento de la pareja por alcanzar un lugar diferente. Ahí la fotografía trabaja de manera poética con los espacios, los huecos, las cavidades, donde elusivas mujeres niegan amparo a la pareja que cruza poblados deshabitados en los que el sonido contradice a la imagen. Eh, este es un fotograma, estos son varios más. En los que el sonido contradice a la imagen. La vida muestra aquellos escenarios inhóspitos, la tierra yerma del desierto, la vegetación de cardos y espinas que le niegan cobijo, mientras el hijo enfermo agudiza sus males hasta la muerte. El tono de la tragedia se cierra en el vínculo entre el paisaje, la soledad del caserío y el inútil intento de fuga a un lugar más verde que le será.
inaccesible. Desde luego, el despojo apuesta por un manejo del tiempo discontinuo, o al menos indiscernible para el espectador. Juan Rulfo había dispuesto en sus relatos de una narratividad que rompía la linealidad temporal y construía su particular visión a partir de este tiempo fragmentado y difícilmente reconstituible en forma lineal. Pedro Páramo es una novela cuya narrativa está dada justo por el emplazamiento de un estatuto temporal discontinuo como estrategia retórica, y donde el ordenamiento lineal se vuelve muy problemático en sí mismo, como se demuestra en los diversos intentos por adaptarlo al cine. Así, lo que sucede en la película no es sino la descripción temporal de ese instante, que no es otro que el de la muerte. Al morir, el hombre no recuerda, simplemente no pasa su vida frente a sus ojos, no hace una proyección de un futuro posible. Muere, y la película reflexiona sobre los posibles en el futuro o el pasado, sobre la tragedia ineludible, y cuyas posibilidades se despliegan así, como una memoria de lo imposible, un tiempo que es el mismo sin escapatoria. No se trata de las capas del pasado en términos de Deleuze. Antes bien, los otros tiempos se conservan en el trágico desenlace. No estamos frente a una punta de presente, sino frente a un momento disparador de múltiples opciones, al cabo de las cuales la tragedia de la pobreza y la marginación cobrará la misma factura trágica. La realización en 1958 del Brazo Fuerte representó un hito para el cine independiente mexicano. Giovanni Corporal era un cineasta de origen holandés formado en Roma antes de llegar de manera casual a México en 1955, donde se une a teleproducciones y demuestra un enorme talento para la edición, un gran sentido del ritmo y una orientación fuertemente social. Ese mismo año prepara la realización del Brazo Fuerte, a partir de un cuento de Juan de la Cabada, escritor con una larga trayectoria, relacionado con el cine a partir de la colaboración con Buñuel en Su vida al cielo y La ilusión baja en tranvía. El cuento ya planteaba en sí mismo un sentido satírico de crítica política centrada en el modus operandi del Partido de Estado mexicano. A Corporal le interesa desde un principio la historia y busca realizarla en forma independiente, pues ello implicaba hacerse cargo de una postura disidente y desde ese lugar mostrar los mecanismos del poder. El pueblo mexicano de Rongarícuaro, en el estado de Michoacán, se erigió como el sitio propicio para la realización de esta película. Al pintoresquismo particular de estos pueblos le añadía la belleza natural del lago de Pátzcuaro y la colaboración de la comunidad local. Pero además, esta locación le servía a Corporal para mantener el tono del anonimato que el relato buscaba, para decir que el protagonista de esta película no era otro que el pueblo de México. Un sitio anónimo para formular la parte por el todo, cualquier sitio, cualquier pueblo, para apelar en su vaga generalidad a todo el pueblo de México. Corporal es un cineasta debutante y eso se nota en muchos amaneramientos de la puesta en escena, en ciertas repeticiones, en diversas ausencias. Pero es también un experimentado editor y eso también se muestra en las soluciones narrativas que desde el montaje se hacen ver, los momentos de síntesis, los rápidos avances de la historia, la elipsis. El tono de la película no deja de ser el de una fábula, por momentos delirante, pero que revela el ojo del cineasta y la habilidad narrativa del cuentista. Lo central, la sátira política, queda intacta. A finales de los años 50, el gobierno mexicano eh, estaba poco dispuesto a realizar concesiones a la disidencia crítica. La revolución cubana, gestada en territorio mexicano, representaba un problema mayor para la diplomacia mexicana, al tiempo que diferentes movimientos sociales ponían en jaque a la gestión de López Mateos. La cinta fue inevitablemente censurada y debieron pasar 18 años para su estreno comercial. En 1963 se funda el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Entre sus primeros profesores se podía contar con algunos técnicos que habían participado desde estos márgenes. La vocación social del centro se deja ver desde los primeros ejercicios de producción realizados en aquel periodo. Ya en 1963, Giancarlo Sagni, asistente de Visconti en Censo, había producido para la televisión universitaria A la Salida. El rodaje fue asumido como ejercicio del propio centro y participaron en él los estudiantes Leopoldo Labra, José Rovirosa, Juan Guerrero y Lupina Mendoza. En 1964 se filmó la que se ha considerado la primera película del CUEC, Pulquería La Rosita. La cinta narra las desventuras de un niño en los barrios marginales de la Ciudad de México. Se trata además de un trabajo de gran relevancia que navegando entre el documental y la ficción, pues se realizó en ocasiones reales y con actores no profesionales provenientes del mismo entorno, retrató sin concesiones melodramáticas un ambiente de miseria urbana no visto en el cine mexicano desde Los Olvidados. Fotografiada por Pablo García,
dirigida por Esther Morales, con la cercana colaboración de Jorge Fons, quien figura en los créditos como asistente y editor. Ese mismo año, 1964, el CUEC produce La primavera de una mariposa bajo la dirección de Juan Guerrero, con el apoyo de la producción de diferentes estudiantes y con la fotografía de Reynoso y Corquidi. Junto a un cine de carácter didáctico que la escuela produce en aquellos primeros años, va surgiendo un cine más personal donde destaca la obra de Leobardo López Areche, pero donde encontramos también los primeros ejercicios de Marcela Fernández Violante y Jaime Humberto Hermosillo. La vocación social de los egresados del CUEC se irá fortaleciendo con los años. En 1965 tiene lugar en México el primer, en 1965 tiene lugar en México el primer concurso de cine experimental que propone poca experimentación formal, si bien las propuestas que se desarrolla un impulso de renovación temática y algunas formas de innovación con la forma narrativa realizadas por jóvenes narradores mexicanos. Entre ellos, ciertos descentramientos del sujeto de la narración en Tajimar, escrito por García Ponce, o en La Tsunamita, de Inés Arredondo, donde el relato es el lugar de una fuerte experimentación que parte de la revisión de algunos temas ausentes del cine anterior, pero que aterriza en las formas narrativas propiamente. En el concurso irrumpen dos modelos de modernidad con un punto de partida y una conciencia diferente. Eh, con un punto de partida y una conciencia diferente y que en cierta forma se pueden sintetizar a partir de dos escritores, Carlos Fuentes y Juan Rulfo. Ambos participaron en el concurso de formas particulares. De Fuentes se adoptaron dos cuentos, mientras que Rulfo aportó unas líneas por demás importantes para la película triunfadora del certamen. El contraste es notable. Fuentes representa en buena medida las inquietudes de una generación que está en pleno asalto a las instituciones culturales que dominarán las siguientes décadas. Sus preocupaciones se aproximan al existencialismo y sus propuestas abundan en el punto de vista subjetivo. Las dos Helenas y un alma pura son dos relatos centrados en un problema generacional y en la irrupción de nuevos temas antes ajenos para el cine nacional, como el incesto o el cuestionamiento de la institución familiar. Las preguntas que a través de Gámez revela Rulfo son de una naturaleza distinta, social, propenden hacia la politización del cine. En el marco de este concurso, Rubén Gámez filma La Fórmula Secreta. Formado en el ámbito de la publicidad y los noticieros, Gámez afronta su cinta estructurándola con base en cuadros no narrativos que ponen en escena la disputa por la esencia de lo mexicano frente a la pérdida de la identidad, acusada por la confrontación con el imperialismo norteamericano y sus productos industriales. Las secuencias se basan mayormente en el uso de material de registro directo y el cineasta construye su película en el montaje, ausente la narración, conformando imágenes de gran fuerza, ensambladas en una pugna constante, en un enfrentamiento de fuerte violencia. Juan Rulfo escribió algunos textos que se leen en off en dos secuencias de la película, como aquella donde la tierra yerma completamente seca de una ladera que presumiblemente le han entregado a los campesinos, es vista por la cámara mientras la voz de Jaime Sabines lee. Ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte, y cuanti más de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta aclimatarse al hambre. La cámara panea y el campesino se desplaza para quedar nuevamente en cuadro. La cámara vuelve a panear y el hombre obstinadamente insiste en seguir en el cuadro, en seguir en el cuadro, en visibilizarse. Poesía visual y textual confluyen en el espacio de la denuncia, en el punto de encuentro entre dos formas de retórica, para hacer funcionar un discurso complejo entre el cineasta y el escritor. Rulfo remite a su propia literatura, a sus cuentos Nos han dado la tierra o Es que somos muy pobres, en otros compilados, entre otros compilados en El llano en llamas. Hay aquí un desplazamiento de la preocupación meramente formal o del individualismo de las preguntas que atormentan a toda aquella generación, fuertemente influidas por el existencialismo, hacia una cuestión eminentemente política. Son las clases desplazadas, los perdedores de la revolución, aquellos que, según el pintor Tamayo, solo habían triunfado en los murales, quienes exigen ser visibilizados en la cinta de Gámez, aquellos que dice somos porfiados. Rulfo y Gámez con él ponen el acento en la desigualdad y la injusticia que el aparato retórico oficial hacen callar, pero lo hacen a través de una forma novedosa. Los ejemplos mostrados dan cuenta de una preocupación creciente por utilizar el cine como un vehículo para la denuncia y un fuerte compromiso de sus realizadores con la realidad. No es un listado exhaustivo, queda por explorar los muchos ejemplos que se dieron desde el cine industrial, el papel de una película como La sombra del caudillo en este panorama, o las cintas que en el año del 67
Y desde lo urbano pone el énfasis en el choque de clases, como Los Caifanes o Juego de Mentiras, sin olvidar el papel crucial de Luis Buñuel en muchos de estos ejercicios. Sirve esta presentación como punto de partida. Muchas gracias.